Hola a todos, somos el grupo número uno del sector 2 de Ingeniería Civil, conformado por Kelvin Solís y quienes habla Dylan Parrales. Hoy les hablaremos sobre el acero estructural y el hormigón armado. A lo largo de esta exposición veremos las características, funciones y tipos de estos dos materiales esenciales en la construcción. Para comenzar es importante entender por qué el acero estructural y el hormigón armado son considerados la base de la mayoría de las construcciones actuales. El hormigón por sí mismo tiene una excelente resistencia a la compresión, es decir, soporta muy bien las fuerzas que lo aplastan o comprimen. Sin embargo, es muy débil frente a la tracción, que son las fuerzas que intentan estirarlo o separarlo. El acero, en cambio, es justamente lo opuesto, tiene una altísima resistencia a la tracción. Al combinar ambos materiales, el hormigón armado, logramos un material compuesto que aprovecha lo mejor de cada uno. El hormigón resiste la compresión y el acero resiste la tracción. Gracias a esto se pueden construir estructuras mucho más seguras, estables y duraderas, capaces de soportar grandes cargas y fenómenos como sismos o vientos fuertes. ¿Qué es el acero estructural? El acero es un metal que se obtiene mediante la aleación de hierro con una pequeña cantidad de carbono, además de otros elementos como azufre, magnesio, dependiendo del tipo de acero que se quiera producir. Esta combinación le otorga al acero una gran cantidad de dureza, resistencia y tenacidad. Ahora bien, cuando hablamos de acero estructural nos referimos a un tipo de acero que ha sido fabricado con formas y dimensiones específicas, como por ejemplo vigas, perfiles o barras, para ser utilizado en la ingeniería de la construcción. Su composición química y su proceso de laminado están diseñados para cumplir con normas muy estrictas, garantizando que pueda soportar cargas pesadas, esfuerzos mecánicos y condiciones ambientales adversas sin fallar. Ahora veremos lo que es la función del acero estructural en construcción. La función principal del acero estructural es actuar como el auténtico esqueleto de los edificios y obras civiles. ¿Qué significa esto? Que es el elemento que recibe y transmite las cargas de toda la estructura hacia los cimientos. En particular, el acero se encarga de absorber las fuerzas de tracción y flexión, que son justamente lo que el hormigón por sí solo no puede resistir sin agrietarse. Como por ejemplo, cuando una viga se dobla bajo el peso de un techo, la parte inferior de la viga está siendo estirada, a lo que le conocemos como tracción. Y allí el acero entra en acción. Además, el acero estructural aporta flexibilidad a los edificios, lo que es crucial en zonas sísmicas. En lugar de quebrarse de forma súbita, la estructura puede deformarse levemente y absorber energía, evitando el colapso. En resumen, garantiza la estabilidad, resistencia y seguridad ante cargas pesadas, vientos y movimientos telúricos. Ahora veremos lo que es el uso del acero estructural. Uno de los usos más visibles del acero estructural es en la construcción de edificaciones y rascacielos. En este contexto, el acero conforma el esqueleto principal mediante vigas y columnas. Las columnas transmiten el peso de toda la construcción hacia el suelo, mientras que las vigas distribuyen las cargas entre las columnas. Gracias a la alta resistencia del acero podemos construir torres comerciales y residenciales de decenas o de incluso de cientos de pisos, algo que sería imposible con otros materiales como la madera o la mampostería sin refuerzo. Además, el acero permite una construcción más rápida y con menor peso propio comparado con estructuras de hormigón en masa, lo que reduce costos de cimentación. Otro campo donde el acero estructural es insustituible es en la construcción de puentes colgantes, atirantados o de vigas. Utilizan acero para soportar el esfuerzo constante del peso propio, como por ejemplo el tráfico de vehículos, vibraciones y el viento. El acero también es muy utilizado en almacenes y naves industriales. ¿Por qué? Porque permite crear estructuras modulares prefabricadas con grandes luces, es decir, espacios abiertos sin columnas interminadas, lo que es ideal para almacenar mercancías o albergar maquinaria pesada. Además, los techos altos y la posibilidad de ampliar o modificar estas estructuras con relatividad facilidad hacen del acero una elección muy práctica y económica para este tipo de proyectos. Ahora hablaremos sobre lo que es las propiedades del acero estructural. El acero estructural posee tres propiedades mecánicas fundamentales, lo que lo hacen tan valioso. La primera es la resistencia. Tiene la capacidad para soportar esfuerzos de tracción, compresión, corte y flexión sin deformarse permanentemente ni romperse. La segunda es la ductilidad. Esta propiedad le permite deformarse plásticamente bajo cargas extremas, como durante un sismo o un impacto, absorbiendo mucha energía y dando señales visuales de fallo antes de colapsar, lo que podría salvar muchas vidas. La tercera es la soldabilidad. El acero estructural se puede unir mediante soldadura de manera eficiente.
creando uniones tan fuertes como el propio material base, lo que facilita el montaje de estructuras complejas y garantiza la continuidad estructural. Estas tres cualidades combinadas hacen del acero un material excepcionalmente confiable. Ahora veremos lo que son los tipos de acero estructural. Dentro de los tipos del acero estructural utilizados en construcción destacan dos formatos muy comunes. Primero, las barras de acero corrugado. Son barras con resaltes o corrugas en superficie, cuyo propósito es mejorar la adherencia mecánica con el hormigón. Esto evita que el acero se deslice dentro de la masa de hormigón cuando se aplican fuerzas. Son el tipo más utilizado en vigas, columnas y cimientos. Segundo, tenemos la malla electrosoldada. Consiste en una retícula de alambres de acero soldados en todos los puntos de intersección. Se utiliza principalmente para reforzar elementos superficiales como losas, entrepiso de muros y pavimentos, ya que proporciona un refuerzo uniforme y acelera el proceso constructivo. También tenemos lo que son otros tipos importantes como el alambre, que es una barra delgada de acero laminado en caliente que sirve como materia prima para fabricar alambres más finos, mallas o clavos. El alambre a menudo es recocido para hacerlo más blando y dúctil. Se usa en aplicaciones menores de refuerzos atados a las armaduras. Y por último tenemos el acero pretensado, un tipo de acero de alta resistencia que utiliza en estructuras de hormigón pretensado. El proceso consiste en estirar el acero antes de verter al hormigón o después, generando una compresión interna que mejora drásticamente la capacidad de carga y reduce las fisuras. Este acero es fundamental en puentes de gran luz, tanques y losas de estacionamiento. Gracias. A continuación mi compañero les hablará sobre el hormigón armado. A continuación le voy a hablar sobre el hormigón armado. El hormigón armado es uno de los pilares fundamentales en la construcción moderna. El término armado o reforzado suele utilizarse debido a que el acero refuerza el hormigón y lo convierte en un material de construcción aún más resistente, además de ser fácil de trabajar, adaptable, duradero y asequible. Este material suele emplearse desde grandes edificios hasta infraestructuras críticas. Su versatilidad y resistencia lo convierte en un material indispensable. El hormigón, al ser un material pétreo, trabaja muy bien a compresión, pero no es muy apto para trabajar a tracción. Por ese motivo es necesario combinarlo con otro material que funciona muy bien a tracción, como lo hacen las varillas de acero. Propiedades del hormigón fresco. El hormigón fresco es un material heterogéneo formado por elementos sólidos, ácidos y cemento, y líquidos, agua. Trabajabilidad. Se la puede definir como la propiedad que define la facilidad o dificultad que posee una mezcla de hormigón en estado fresco de ser manipulada. Consistencia. Esta propiedad tiene una relación con la fluidez de la mezcla, en la cual se define la resistencia que ejerce el hormigón a deformarse por acción de su propio peso. Cohesión. Se refiere a la capacidad que tienen los agregados de tener una gran adherencia y unión con el cemento y el agua, evitando la segregación y haciendo que su colocación en la obra sea más sencilla. Segregación. Propiedad que mide la separación de los componentes del hormigón que se encuentra ya mezclado.
obteniendo una mezcla con una incorrecta distribución de las partículas que contiene el mismo, provocando así una compactación errada y una deficiente colocación en la obra. Densidad. Esta propiedad es muy importante por el motivo de que nos permite determinar las cargas que actúan sobre el encofrado al momento de su colocación y compactación. Al determinar la densidad del hormigón fresco como endurecido, se puede calcular el porcentaje de pérdida de masa por evaporación de agua, filtración de lechada y exudación. Edificaciones. Construcción de edificios residenciales y comerciales, rascacielos y otras estructuras que requieren gran resistencia. Infraestructuras. Puentes, presas, túneles y carreteras. Construcción marítima. Estructuras en el mar y puertos. Restauración y refuerzo. Se utiliza para separar y reforzar estructuras antiguas o resistentes u existentes. Usos y características del hormigón armado. El hormigón armado se utiliza en una amplia gama de construcción, desde edificios y puentes hasta presas y túneles, debido a su alta resistencia a la compresión y tracción. Sus características incluyen alta durabilidad, resistencia al fuego, maleabilidad para adaptarse a diversas formas, coste-eficiencia y un alto nivel de seguridad estructural. Tipos de hormigón armado. Hormigón armado convencional es el tipo más común en el que se utiliza acero pasivo para resistir las fuerzas de tracción en la estructura. Hormigón armado con fibras. Utiliza fibras de vidrio, acero o plásticos en lugar de acero pasivo para reforzar el hormigón. Hormigón armado de alta resistencia. En este se utiliza en estructuras que deben soportar cargas muy grandes y requieren una mayor resistencia. Hormigón armado de baja emisión de carbono. Esta clase utiliza menos cemento en su composición, lo que reduce la cantidad de emisiones de CO2 asociadas en su producción. Y bueno, este ha sido todo el tema. En lo que fue hormigón armado. Muchas gracias.